Breaking Bad salió en el 2008 y revolucionó la forma de hacer y pensar la televisión. Hasta ese momento, nosotros como público, y especialmente en Estados Unidos, porque estamos hablando de la televisión gringa que tiene unas dinámicas súper diferentes a la colombiana, estábamos acostumbrados nosotros a que los hits gigantes fueran series como Friends, Two and a Half Men, Seinfeld, puras sitcoms, comedias de situación. Adicionalmente, habían programas, no sé, como CSI y todo este tipo de series de crímenes o medio detectivescos, medio policiales, que funcionaban muy bien para el gran público, La Ley y el Orden también, pero que cuando los ponían a comparar con una película, perdían en calidad audiovisual, narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban bien hechos, pero simplemente no estaban a la altura de una buena película. Habían excepciones, y casi todas esas excepciones a nivel de calidad venían de HBO, pero HBO tiene un modelo muy distinto al que tienen otros canales en Estados Unidos porque son una televisión básicamente de suscripción. De hecho, cuando nació HBO, venía una cajita que ponían encima del televisor solo para ver sus productos, que eran de más calidad, más atrevidos, más picantes, de todo. HBO ya había sacado series que estaban a la altura o que podían dialogar a un nivel más alto con una producción cinematográfica de calidad. Producciones como The Wire, por ejemplo, que es una de las mejores series policiales de la historia, o como Los Sopranos, pero ninguna de estas dos series, que sabemos que hoy son de culto y muy respetadas y están dentro de nuestro imaginario colectivo, llegaron a la altura de popularidad en su momento que Breaking Bad. Breaking Bad fue revolucionaria porque introdujo la discusión de las inmensas posibilidades de la televisión, las inmensas posibilidades narrativas de la televisión. Breaking Bad hizo evidente que la televisión ofrecía la posibilidad de, por ejemplo, hacer arcos de personaje mucho más grandes y más complejos, mucho más completos, tramas tejidas con filigrana, muy lentamente, muy cuidadosamente, tiempo para desarrollar historias, personajes y tramas. Y esta tendencia de series que eran capaces de dialogar frente a frente con un buen producto cinematográfico, continuó después de Breaking Bad. Y la prueba de eso son productos como Game of Thrones, que salió en el 2011, Mad Men, que es contemporánea, salió en el 2007 y que ayudó con Breaking Bad a pavimentar ese camino hacia la excelencia en la televisión, aunque con menos popularidad en Mad Men. De igual calidad, eso sí. De hecho, a mí me gusta más Mad Men. Sherlock Holmes en la televisión británica, que salió en el 2010. True Detective, una de mis series favoritas de toda la historia de HBO, que salió en el 2014. Fargo, también en el 2014, inspirada en la icónica película de los hermanos Coen. Chernobyl, más reciente de HBO en el 2019, importantísima y excelente también. Y por supuesto, Better Call Saul. Better Call Saul es lo que los gringos llaman un spin-off, una serie hermana de Breaking Bad. Se enmarca en el mismo universo narrativo y explora y profundiza las historias de dos personajes entrañables de Breaking Bad, de Mike Ehrmantraut y de Saul Goodman, que es el protagonista obviamente de Better Call Saul. Esta serie acaba de terminar después de 6 temporadas en Netflix. Y después de ver el final, me queda retumbando la pregunta: ¿es mejor que Breaking Bad? Shut up. Better Call Saul nos cuenta la historia de Jimmy McGill, que es el nombre real de Better Call Saul, un tipo mañoso y medio vago, pero muy querido y entrañable, que pasó la vida tratando de reivindicarse con su hermano, o de reivindicarse a sí mismo frente a su hermano, tratando de ganarse el respeto del hermano. En ese camino se vuelve abogado, una posición en donde está en una constante batalla interna entre ser el tipo que hace orgulloso a su hermano y ser el mismo, que es la batalla que termina ganando. Adicionalmente, nos cuenta la historia de Mike, un policía retirado que trata de huir de su pasado oscuro en Filadelfia y que en su afán de reivindicarse con su familia se ve envuelto en los problemas y tejemanejes de los carteles de droga en Nuevo México. Nuevo México, Albuquerque, donde se desarrolla, al igual que en Breaking Bad, la historia de Better Call Saul. Obviamente no puedo contar aquí 6 temporadas de trama de una serie, por eso quiero subrayar cosas que me importan. Primero, personajes que me parecieron importantísimos. El primero, Kim Wexler, interpretado por Rhea Seehorn. Kim Wexler
es la novia, la amiga, la esposa y eventualmente la exesposa de Saul, pero que es absolutamente incondicional. Comparada con Skyler, la de Walter White en Breaking Bad, pues Kim Wexler sale absolutamente con la frente en alto de Better Call Saul. Ella no solo funciona como el interés romántico de Saul, como ese cómplice de todas sus aventuras, sino que funciona como la conciencia moral de Saul. Una mujer de pocas palabras, práctica, pero que con los hechos deja totalmente claro sus posturas. Otro personaje que me parece importante destacar es Nacho Varga, interpretado por Michael Mando. Muy buen actor. Él es un joven muchacho de Albuquerque que se ve involucrado por ciertas amistades en esta vida criminal de los carteles, pero que a pesar de esa vida criminal siempre está en un debate entre el bien y el mal, entre no decepcionar a su papá, entre hacer lo correcto. Es decir, es un tipo de buen corazón. Adicionalmente, el final de Nacho que se da en esta última temporada 6 es uno de los finales más épicos para un personaje que he visto en cualquier serie en mi vida. De hecho, creo que se puede afirmar que los guionistas amaban a Nacho, al personaje, porque su final es totalmente memorable. Se va poniendo sus condiciones. Otro personaje que me parece brutal es Howard Hamden, el abogado interpretado por Patrick Fabian y que de alguna forma funciona siempre como contrapeso de Saul. Es un villano, pero un villano siempre sonriente, amigable y que realmente, a pesar de ser expuesto como villano en la trama, pocas veces lo vemos haciendo el mal. Siempre se sugería o se daba la impresión de que el tipo era un desgraciado, pero al final no. Tenía una dicotomía entre lo que realmente era y lo que parecía que termina afectando a Saul, que lo hacía un personaje súper complejo y súper humano además, porque a pesar de ser el villano entre comillas, muchas veces se echaba sobre sus hombros el peso de las cagadas del hermano de Saul, Chuck. Y finalmente, el último personaje que quiero destacar es Lalo Salamanca, interpretado por Tony Dalton, un villano de frente totalmente, pero un tipo que a pesar de ser villano se reía, era gracioso, era buen familiar, era buen jefe con las personas que trabajaban para él, era leal a esas personas. Al final ya casi no tanto, pero durante mucho tiempo sí. Un villano con humor además y un tipo súper impredecible, y tiene una cosa adicional, que es un villano que a pesar de estar en una posición de poder, de mando, se ensuciaba las manos, hacía las cosas él mismo, y eso lo agradezco porque cuando hay villanos que están en un puesto muy arriba en la organización del mal o como sea, no se ensucian las manos. Este tipo sí. Hablemos rápidamente del final. Esta última temporada se toma bastantes licencias visuales y narrativas. Better Call Saul siempre estuvo influenciada por Breaking Bad visualmente y narrativamente, pero en esta última temporada se toman, sobre todo hacia el final, todas las licencias del mundo. Seguía conservando el estilo visual que lo relacionaba con Breaking Bad, planos muy amplios, mucha luz, ¿sí? Un ritmo muy tranquilo, pero al mismo tiempo que no para, porque así era Breaking Bad y Better Call Saul. Las dos tienen esa característica, que es un ritmo pausado, pero siempre está pasando algo, nunca descansamos. Todo lo que nos muestran es importante, pero esta vez, en esta temporada 6, se permiten hacer muchos capítulos enteros en blanco y negro, y no solo en blanco y negro, sino montados o editados mucho más dramáticamente, con más pausa, con más melancolía. Eso no se daba tanto en Better Call Saul y mucho menos en Breaking Bad. El cambio fue tan marcado que yo diría que los últimos episodios tienen un tono totalmente distinto a la serie. Los últimos capítulos en blanco y negro, y sobre todo el último, parecen un film noir de los 40. Una película escrita por Raymond Chandler, de Howard Hawks, protagonizada por Humphrey Bogart y Lauren Bacall. De hecho, en una de las últimas escenas que están Saul o Jimmy y Kim fumando un cigarrillo en una celda de una prisión, y entra el sol por una ventana y está la sombra de la reja sobre las caras y se van pasando ese cigarrillo así tranquilamente, ellos recostados en la pared. Eso es puro film noir y además es un homenaje hermoso a esa época. Lo único que delataba visualmente que era Better Call Saul era que el humo del cigarrillo era en color, lo demás era en blanco y negro. Un guiño ahí también a Steven Spielberg en La lista de Schindler, con la niña de la capa roja. Siendo sincero, me gustó mucho el final, por dos razones. Primero, porque no fue un final cursi ni alambicado, como diría Alejandro Calvo, sino
que Saul terminó en un lugar o en una posición en la vida en que él mismo se metió. Es decir, que el final fue consecuencia de todas las acciones que hizo a lo largo de la serie. Y segundo, porque a pesar de, entre comillas, recibir su merecido, Saul tuvo dos reivindicaciones muy de acuerdo al personaje. La primera, la posibilidad de verse al espejo y reconocerse quién es. Hay gente que pasa la vida sin verse a sí mismo. No, Saul al final lo hizo. Lo hizo y fue capaz de asumirse y darle la cara no solo a la justicia, sino a Kim, que era lo más importante. Y el segundo homenaje fue cuando está en el camión que va hacia la cárcel y los presos lo reconocen, comienzan a cantar Better Call Saul, Better Call Saul, y él se le sale una sonrisa muy chiquita, pero muy profunda, muy reveladora, haciéndonos entender, tal vez, porque estoy interpretando, que todo había valido la pena, porque él se sentía realmente más parte de ese bus lleno de criminales yendo a la cárcel que de la oficina de abogados en que siempre soñó trabajar con su hermano. Este final de Saul tiene un paralelo con el de Walter White, de hecho, porque de alguna forma Walter White en Breaking Bad también termina en un lugar donde él mismo se ha impuesto. Él ha acabado su propia tumba como lo ha hecho Saul. Y de hecho termina Saul en esa última toma, además muy bonito, un traveling lateral que se va perdiendo Saul en una pared detrás de una reja. Termina resignado, pero sabiendo quién es en este mundo. Es mejor Better Call Saul que Breaking Bad. Para las listas de internet, páginas como IMDb y otras, sí es mejor Breaking Bad, pero en mi humilde opinión no lo es. Es mejor Better Call Saul. Y ojo, es mi opinión, no estoy diciendo que sea. Para mí sí es mejor. De hecho, por eso me puse esta camiseta en homenaje al dude de Big Lebowski. Es mi opinión nomás. Voy a decirles para mí por qué es mejor Better Call Saul que Breaking Bad. Primero, el tono. El tono no pierde ni profundidad, ni emoción, ni acción relacionado con Breaking Bad, pero le agregan humor. Y eso para mí siempre es ganancia. Los personajes son mucho mejor construidos en Better Call Saul que en Breaking Bad. Son más completos. No son buenos o malos estrictamente. Tienen muchos matices. En Breaking Bad había muchos personajes, incluso Walter White se vuelve totalmente un personaje unidimensional en las últimas temporadas, pero hay muchos personajes planos. Aquí hay mucho más complejidad en la construcción de los personajes. Son humanos. De hecho, para mí, en mi opinión, Walter White se vuelve tan plano en Breaking Bad que en este episodio de Better Call Saul está retratado lo plano que es. Súper agresivo con Saul, súper hostil y sin ninguna necesidad. Estaban compartiendo una situación desesperada y ni siquiera fue capaz de ser empático. Yo sé que todo el punto de Breaking Bad es pasar de bueno a malo de Walter White, pero ya se vuelve monótono y eso fue lo que pasó en las últimas temporadas con Breaking Bad, en mi opinión. En cambio, Saul, hasta el último episodio, evoluciona, es capaz de reconocerse, de encontrarse a sí mismo, incluso en el último episodio. De hecho, en esa conversación repetitiva que tiene Saul con diferentes personajes sobre la máquina del tiempo, se ve una evolución como personaje. Better Call Saul, a diferencia de Breaking Bad, no tuvo para mí un mal episodio. Todos tenían algo que valía la pena, obviamente unos mejores que otros, pero en cambio Breaking Bad había muchos episodios en que la trama caía absolutamente, se volvía monótono y predecible. De hecho, Jesse Pinkman se volvió prontamente un personaje tan harto que en mi opinión deben haberlo sacado en la segunda temporada, máximo la tercera. Estancó la serie Jesse. Era berrinchoso, era predecible, era inconsecuente, era aburrido, era emocional, y emocional no de buena forma, sino de la peor forma que uno se puede imaginar. Creo que, de nuevo, Jesse Pinkman sobró en la mitad de la serie, y no por Aaron Paul. Aaron Paul hacía un gran papel, pero definitivamente la dirección que le dieron a ese personaje fue totalmente aburrido. Otra razón por la que para mí es mejor Better Call Saul: tiene mejores villanos, más particulares, más carismáticos, más locos, más raros. Todos los villanos de Breaking Bad, bueno, Gustavo es un villano que se comparte en las dos series, pero todos los villanos de Breaking Bad eran muy unidimensionales. El único villano que se podría decir que tenía matices era Skyler, y eso que ni siquiera necesariamente era villana, sino una persona que tomó simplemente malas decisiones, que nos caía mal porque estábamos haciéndole barra a Walter White, sí, pero era la única persona que se podía catalogar de mala, que tenía esa complejidad como personaje. De resto, Tuco, pésimo. Todos esos, los villanos del cartel, pues sí, eran lo que son, pero no tenían profundidad, y puede que cuando uno los vea, pues no tenga problema, pero ya comparados con Howard, con Lalo, con el mismo Chuck, el hermano de Saul, que muchas veces es un villano, y es un villano complejo porque no solo quiere cagarse en el hermano, sino que a la larga quiere lo que él cree que es lo mejor para él, quiere su versión de bienestar para el hermano. Entonces es muy complejo. Los villanos son excelentes en Better Call Saul, algo que no tiene Breaking Bad. Son villanos que se sienten humanos. Y para finalizar, por Saul, esta serie gira
alrededor de Saul por Jimmy McGill como personaje es mucho mejor que Walter White, mucho más complejo, mucho más entrañable, mucho más impredecible, mucho más ingenioso. Es una maravilla de personaje y, si me permiten, Bob Odenkirk hizo un papel mucho mejor que Bryan Cranston. Bryan Cranston lo hizo muy bien, especialmente cuando todavía está en ese limbo de si Walter es bueno o malo, pero cuando se vuelve malo, de nuevo, super plano. En cambio, Bob Odenkirk hizo un Saul absolutamente entrañable de principio a fin. Tipo que lo hacía reír a uno, que lo hacía empatizar en un mal momento, que le hacía coger rabia, que te llevaba por todas las emociones y siempre con la misma credibilidad. Tipo frágil, chistoso, picante, ridículo, brillante. Es decir, es el antihéroe por el que todos hacemos barra, el antihéroe que todos queremos y el antihéroe del que todos hacemos parte de su camino y de su arco dramático. Ahora, de nuevo, esta es solo mi opinión y mi opinión no quiere decir que sea verdad. Para mí, Better Call Saul es mejor que Breaking Bad. Independientemente de eso, ha sido uno de los éxitos más grandes de Netflix, como lo fue el Juego del Calamar, una serie que dejó a todo el mundo boquiabierto el año pasado y que ya le hice review y se los dejo aquí para que lo vean.